Hola con todos, mi nombre es María Paula Benítez. Para esta tarea yo escogí el capítulo de un libro del autor Jesper Juhl, que personalmente me ha ayudado a crecer como docente y conocer nuevas perspectivas entre la relación de la educación y el crecimiento de los niños con la familia. Espero que les guste y sea de utilidad. ¿Quién es Jesper Juhl? Jesper Juhl nació en Dinamarca en 1948. Es un terapeuta familiar, orador público, autor y educador. En el año 2007 empezó a realizar seminarios, conferencias, talleres, asesoramientos a padres, familias, organizaciones públicas y empresas privadas en más de 15 países alrededor del mundo. Jesper Juhl es conocido por su libro publicado en 1995 titulado Su hijo una persona competente hacia los nuevos valores básicos de la familia. Para esta exposición tomé el capítulo 2, Los niños cooperan, el mismo que será analizado a continuación. El concepto cooperación muchas veces se concibe de otra manera. En los diccionarios se define como conjunto de acciones y esfuerzos que, conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. Sin embargo, existe otra forma de cooperación, en donde todos los niños cooperan de diferentes maneras por medio de sus comportamientos, los mismos que se deben entender y observar. El libro de Jesper Juhl habla sobre cómo las familias y los adultos influencian el desarrollo de un niño. Se dice que el principal dilema existencial es el conflicto que existe entre el individuo y la sociedad, o en otras palabras, el conflicto que existe entre la integridad y la cooperación en un individuo. En las primeras teorías relacionadas con la educación se establece que los niños eran seres semi-humanos, no cooperativos, asociales y egocéntricos, y que los adultos eran los únicos responsables de enseñar a los niños a cooperar, adaptarse, escoger lo que está bien o mal y lo que era o no necesario realizar para convertirlos en seres humanos en su totalidad. Desde hace muchos años se creía que la violencia o maltrato era el mecanismo para lograr que los niños cooperen y se adapten a su entorno, y era la única forma de corregir y enseñar. Sin embargo, con el tiempo, esta teoría fue tomando ciertos cambios y matices, donde el uso de la violencia se redujo y se estableció que el diálogo podría ser una herramienta útil en la educación de los niños. Tomando en cuenta que mis prácticas las estoy realizando en este momento en colegio fiscal, he podido observar que la violencia física y psicológica se han presentado en algunas ocasiones. Padres y profesores piensan que con un golpe o un grito consiguen la atención de los niños en tareas asignadas y asumen que es la mejor manera de lograr un correcto aprendizaje. En estos días he presenciado gritos dentro del aula como método de controlar una clase, ya que la profesora no logra obtener la atención de los alumnos deseada y no mantiene una comunicación adecuada con los mismos. Sin embargo, muchas veces me pongo a pensar y creo que los niños están acostumbrados a que les hablen así dentro de sus casas y me pregunto, ¿cómo los docentes pueden utilizar otro método que los estudiantes no están acostumbrados? ¿Qué quiero decir con esto? Si a un niño en la casa está acostumbrado a oír gritos y recibir golpes, asume que esa es la manera correcta de aprender y obedecer, lo que implica que al llegar a la escuela y recibe el mismo método de enseñanza, para el niño es normal. Y he observado también en otras ocasiones que cuando se aplica distintos métodos a la violencia el niño no responde y le parece inusual. Es por eso que es necesario e importante mantener una fuerte relación entre la educación de la casa y las escuelas. Jesper Juhl dice, la crianza y la educación es un proceso mutuo. Uno de los temas que Jesper Juhl discute en este capítulo es sobre la cooperación y él mismo que dice, los niños no necesitan que los adultos les enseñen a adaptarse o cooperar. Lo que necesitan son adultos que les enseñen a cuidarse por sí mismos cuando están interactuando con otras personas. Esto quiere decir que los niños necesitan que los adultos les brinden las herramientas necesarias para poder desenvolverse en el mundo y adaptarse a la sociedad. Muchas personas tenemos una idea errónea de lo que es la cooperación, por lo que es importante que definamos este concepto. Según Jesper Juhl, cooperar se refiere a la imitación o copia que tienen los niños con los adultos más importantes de su entorno. Es importante decir que cooperar no es igual a un buen comportamiento. Uno de los ejemplos más claros que nos puede ayudar a definir lo que significa cooperar por parte de un niño se da cuando una niña o niño llora en sus primeros días de guardería. Como adultos muchas veces pensamos que es porque están tristes o no quieren ir a la guardería, pero va más allá de eso.
Comúnmente, las madres cuando dejan a sus hijos en la guardería todavía no están emocionalmente preparadas para separarse de sus hijos, por lo que presentan sentimientos de ansiedad, nerviosismo o tristeza. Cuando los niños comienzan a llorar es porque están imitando los sentimientos que perciben por parte de su madre. Los niños cooperan al comunicar el mensaje que ellos han entendido y percibido, que en el ejemplo del primer día de guardería sería: querida mamá, hay algo entre nosotros que no va bien, hay algo que no está claro. Solo quiero decirte que lo sé y espero que podamos solucionar este problema para sentirnos mejor. Valga la pena recalcar que este comportamiento no se podría dar con el padre o madre que no reflejen dichas emociones. Como adultos, en general no prestamos mucha atención al comportamiento de los niños cuando cooperan, solo lo hacemos cuando dejan de cooperar o se niegan a hacerlo. Muchas veces como adultos estamos pendientes de las actitudes negativas que tienen los niños, como son el uso de la violencia o consumo de drogas, y cuando esto sucede nos sentimos confundidos o indignados. Sin embargo, esto también es una forma de cooperar, ya que los niños tratan de decirnos algo. El comportamiento cooperativo se puede manifestar de dos formas: directa o inversamente. Cuando hablamos de una cooperación directa, quiere decir que imitan o copian de una forma directa, tal como se dio en el ejemplo anterior. Por otro lado, dentro de mis prácticas existen muchos niños que tratan de imitar lo que hago o se comportan como la profesora al tratar de ayudar a los demás, entregando los trabajos o ayudando en todas las actividades que puedan con las profesoras. Esto demuestra una forma de cooperación directa. Pero también he observado que hay niños que hacen todo lo contrario a lo que las profesoras hacen. Desobedecen a cada rato, hacen todo lo que se les pide que no hagan, en general tienen una actitud desafiante ante nosotros. Esto muestra una cooperación inversa. La cooperación inversa se refiere a los comportamientos totalmente opuestos a los de los adultos. Según Jesper Juhl, esto se da porque reprimen sus ganas de cooperar directamente por medio de reflejar sus verdaderos sentimientos. Otro de los temas que Jesper Juhl habla en su capítulo es sobre la integridad. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando sobre la identidad, límites y necesidades que tiene una persona. Muchas veces los niños no pueden proteger su identidad ante una figura de poder. Esto se da ya que muchas veces ignoran sus propias necesidades cuando entran en conflicto con las de sus padres. Los niños prefieren cooperar en lugar de pensar en sí mismos. Sin embargo, esto no quiere decir que sean incompetentes en esta área. Existen tres formas de violar la integridad de un niño: excesiva violencia física o psicológica, imposición en prácticas educativas e imposición de posiciones ideológicas. Uno de los ejemplos más claros en donde se puede ver cómo la integridad de un niño es afectada es cuando se utilizan los castigos. Cuando un niño o una niña que por cierto comportamiento recibe una bofetada o no se le deja ir a jugar o se le niega el postre después del almuerzo, su integridad está siendo afectada y del mismo modo pierde un poco su autoestima. El uso de la violencia se utiliza para respaldar la teoría de la corrección, en donde se cree que es un método válido. Sin embargo, un niño al ser parte de este comportamiento pierde su autoestima ya que se convierte en una persona menos como ella y más como sus padres quieren que sean. Jesper Juhl define la autoestima como: la autoestima es nuestro conocimiento y experiencia de quiénes somos. Hace referencia a lo bien que nos conocemos. Cuando los padres nos ordenan hacer algo que no queremos, por un par de horas e incluso días, su actitud cambia hacia sus padres, pero siempre volverá a tener la relación afectuosa. Sin embargo, los niños dejan de hacer lo que ellos creen que está bien con tal de complacer a sus padres o incluso profesores, y dejan de saber quiénes son y de lo que son capaces. Existe una fuerte relación entre integridad y cooperación. Cuanto más a menudo sacrificamos nuestra integridad a favor de la cooperación, más daño nos hacemos. Por otro lado, como mencioné al comienzo, la violencia es una forma que se cree que ayuda a los niños a cooperar. Sin embargo, es uno de los mayores factores que atacan a la integridad de un niño. Como se puede ver en los resultados, muchas veces se cree que es efectivo. Sin embargo, lo es a corto plazo y dejan secuelas. Una de las causas por las que los padres o docentes usan la violencia ante los niños es porque se malinterpretan los comportamientos según los parámetros del adulto. Muchas veces esto se da porque los niños no saben lo que necesitan, sino lo que quieren. Todos los niños cooperan. Es responsabilidad del adulto darse cuenta de qué forma están cooperando. Como dice Jesper Juhl,
en otro de sus capítulos, es importante reconocer que los niños necesitan atención. Es por eso que lo principal, como docentes y como padres, es aprender a observar y escuchar a los niños. Por otro lado, Benson dice, sentarse a escuchar u observar a un niño es la forma más eficaz de llegar a conocerlos y entenderlos. Muchas veces persistimos en definirlos y etiquetarlos a través de sus respuestas a nuestros planes. Y como Brookfield, creamos suposiciones de por qué suceden las cosas y tomamos acción contra ellas. El comportamiento de los niños, ya sea cooperativo o destructivo, es tan importante para el desarrollo y la salud de los padres como lo es el comportamiento de los padres para el desarrollo y la salud de los hijos. La interacción entre adultos y niños es un proceso de aprendizaje mutuo. Si nos tratamos mutuamente con igual dignidad, todos saldremos ganando. En cuanto a recomendaciones, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el método que se utilice para criar y educar a los niños, lo primordial es que se respete su integridad personal. Es importante que los adultos y docentes siempre velen por la integridad de sus estudiantes, que se respete sus sentires, necesidades, anhelos y demás. Los niños cooperan de cualquier manera, pero es necesario que exista una comunicación clara por parte de los educadores y del mismo modo que sepan expresar sus sentimientos y preocupaciones para que los niños sepan también cómo se sienten. Tanto docentes y padres debemos prestar atención a los niños y a lo que nos quieren decir, ya que muchas veces inferimos sus comportamientos sin saber de dónde vienen. Es importante estar pendientes de la actitud que tiene el adulto ante los niños, ya que ellos imitan todo lo que ven como método de aprendizaje, no solamente acciones, sino también emociones. Como docentes o padres, es importante que nos pongamos en los zapatos de los niños para poder entenderlos.